Muy buenas noches. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Sartre. Nos complace darles la bienvenida una vez más a Diálogos en la Ciudad. Hoy de cara a la reflexión o somos proyecto o somos nada, que tiene por pensador de referencia precisamente a Jean-Paul Sartre. Hoy de manera especial queremos invitarlos a una conmemoración que también realiza el Centro de Estudios Estanislao Zuleta en el marco de otro proyecto suyo que es Conmemoremos y que también sesiona en este espacio de la Biblioteca Pública Piloto, y es para que nos acompañen el 20 de septiembre a la conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa. Para esa ocasión, tres compañeros del Centro de Estudios, tres miembros, conversarán en torno a la siguiente problemática. Hoy ya no es posible aspirar a otro tipo de sociedad. De igual manera queremos invitarles a que nos acompañen dentro de un mes a otra conferencia de este proyecto que es Diálogos en la Ciudad, y también es una invitación muy especial porque para esa ocasión lanzaremos nuestro segundo cuaderno. El CES ha sacado unos cuadernos que se llama Cuadernos del Centro de Estudios para la Reflexión y la Crítica, y en esos cuadernos también queremos aportar a la reflexión de problemáticas de la vida social y la vida cotidiana, y por eso ese 3 de octubre, que también se llevará a cabo Diálogos en la Ciudad, es muy importante contar con la compañía de todos ustedes, porque además de conversar en esa ocasión en torno a Camus y en torno a la problemática la amistad es asunto de principios, para esa ocasión entonces tendremos el lanzamiento de ese segundo cuaderno. Una vez más, agradecer a las personas y a las entidades que hacen posible que este evento se lleve a cabo: la Biblioteca Pública Piloto, la Corporación Libertad y Democracia, haylibros.com, Al Pie de la Letra y la emisora de la Universidad Nacional. Finalmente, entonces, también invitarles afuera del auditorio, tenemos la tienda cultural, ahí precisamente está el primer cuaderno y otros elementos, pocillos, libretas que vende la tienda, y que es una manera de apoyar a que este evento pueda realizarse, apoyar la base material del centro de estudios, que sin ella no podría entonces llevar a cabo estos escenarios de reflexión. Los dejo entonces con el profesor Carlos Mario González, profesor del Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales de la Universidad Nacional y director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por su compañía. Siempre digo que es lo que le da sentido y razón de ser a este esfuerzo que adelantamos en el CES. Quiero comenzar leyendo lo siguiente. En Colombia, 186 líderes sociales entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de junio del 2017 han sido asesinados, 52 en el presente año. 441 muertes violentas de mujeres en Colombia de enero a junio del 2017. Violencia intrafamiliar contra mujeres, 28.701 de enero a junio del 2017. Y por delitos sexuales contra las mujeres, 9.476 de enero a junio de 2017. Ojalá esto no lo dejemos únicamente en unas cifras que son en sí mismas escandalosas, sino que sirvan como para ir cobrando conciencia cada vez más de que en este país hay que detener esta tendencia que durante tanto tiempo se ha impuesto en él, y es hacer de la violencia y del atropello una forma de existir. Bueno,
Entonces, la tarea que tenemos, bueno, y antes, porque si no me regañan, estos son los pocillitos que hacen las muchachas y los muchachos de la tienda del CES, entonces ellos siempre me ponen aquí el pocillito, esta vez tienen a Simón de Beauvoir, y pues son los que están vendiendo allá afuera. Bien, entonces decía que vamos a tratar de la forma más organizada que yo pueda presentar lo que es ese entramado entre vida y obra de un pensador de fundamental, de trascendental importancia, un pensador que si bien hoy no se lee con la misma frecuencia y con la misma amplitud que en otros tiempos, yo creo que perfectamente se podría demostrar que no es porque su pensamiento haya declinado, porque haya perdido vigencia, sino porque algunos rasgos prevalecientes en nuestro tiempo, cuál es uno de ellos, el de la moda, por ejemplo, hace que las instituciones que deberían velar por la preservación del conocimiento y sus formas de hilación y de continuidad en el tiempo, como es por ejemplo la institución académica, la universidad, más prisionera, digo, de las modas, entonces suele cada quinquenio más o menos cambiar de personaje de referencia y considerar ya superados o abolidos a los pensadores anteriores. Pero yo estoy seguro que una lectura detenida, una lectura desapasionada y una lectura, yo diría que con el anhelo de encontrar respuestas a una vida tan llena de interrogantes como la que tenemos, podrá encontrar que Jean-Paul Sartre sigue siendo un pensador que dialoga con nuestra época y que si bien hay cosas en Sartre, como en cualquier pensador, que pueden estar desuetas para nuestros días, el grueso fundamental de su reflexión yo creo que es muy importante y que en buena hora se debería comenzar a recuperar. Precisamente sobre eso quisiera leer inicialmente a manera de introducción unas palabras de Rossana Rosanda, la gran dirigente italiana, gran dirigente del movimiento obrero italiano, Rossana Rosanda, la directora del Manifesto, quien a la muerte de Sartre precisamente escribió esto que me parece emblemático de lo que fue la vida y la obra de este hombre que voy a tratar de presentarles hoy. Dijo Rossana Rosanda: vivió y murió corriendo, generosamente, saltando todos los obstáculos, cayendo, levantándose y pensando de nuevo, poniéndolo todo en cuestión, una vida espléndida. Hay algo que puede ser un poco curioso, pero no quiero dejar de indicarlo, y es que en estos días que he estado pues aplicado a tratar de reunir lo que quería presentarles, no dejaba de asaltarme una sensación, y es la similitud en muchos aspectos entre Jean-Paul Sartre y Estanislao Zuleta, guardando las diferencias obviamente, pero hay algo en común que me hacía entender por qué para Estanislao fue tan importante Sartre, porque Estanislao lo tuvo siempre como un pensador suyo, un pensador de referencia para él. Los dos fueron hijos únicos, los dos perdieron al padre muy temprano, Zuleta a los 3 meses, Sartre a los 15. Los dos recibieron un legado que les indicaba que debían ponerse a la altura de una expectativa que se había situado sobre ellos en consonancia con esos padres desaparecidos. Los dos tuvieron familiares que tuvieron bibliotecas y desde muy temprano, desde una niñez muy temprana, entraron en relación con los libros. Los dos fueron seres que se formaron en lo fundamental o que a lo largo de la vida transitaron una relación con el conocimiento por fuera de las instituciones oficiales.
Si bien Sartre estudió y terminó en la Normal Superior francesa, él abandonó rápidamente cualquier relación directa y continua con la universidad y toda su labor, tanto intelectual como educativa, la despliega por fuera de los marcos de la academia, igual que Stanislao Zuleta. Los dos estuvieron profundamente comprometidos con la política. Los dos fueron organizadores que intentaron adelantar de manera orgánica una labor y una acción política contra el orden de cosas establecido. Los dos fueron pensadores muy complejos que transitaron por frentes muy diversos del saber. Los dos hicieron de la vida cotidiana un punto de reflexión permanente. En fin, la lista es larga. Tal vez el punto donde no se acompañan es en la relación con el amor y en las concepciones que tuvieron sobre la institucionalidad amorosa. De eso hablaré ahora de Sartre, pero ahí sí Stanislao y Sartre se diferenciaron. Pero en muchas otras cosas hay una similitud que no deja de ser muy llamativa y que probablemente indique por qué Stanislao encontró desde muy temprano, desde muy jovencito, en Jean-Paul Sartre, un punto de referencia que fue decisivo para él. Bien, otra vez hay que volver a decir lo que a lo largo de estos 2 años he venido diciendo en torno a los hombres y mujeres de los cuales me he ocupado. Ese momento decisivo y crucial que es la infancia. Si es cierto que uno se hace es a través de otros y que lo que a uno lo constituye finalmente viene definido por quiénes son los que en suerte le corresponde a uno encontrarse en el mundo. Este tipo de hombre como Sartre, pero igual como sucedió con Margarita Yourcenar, con Virginia Woolf, con Lou Andrea Salomé, con Kafka, bueno, con tantos que hemos tratado acá, nos encontramos otra vez con el hecho de un niño que desde muy temprano es puesto en relación a 2 cosas fundamentales y que en mi opinión va a hilar esa infancia de Sartre con la muerte de él. ¿Y por qué el tipo de vejez que Sartre tuvo y en donde en mi opinión hay algo ejemplar, profundamente ejemplar, más allá de ciertas interpretaciones que han intentado demeritar los últimos años de Sartre, incluida la de Simone de Beauvoir? Digo yo que esa infancia de alguna manera hace un arco que termina con la muerte y permite pensar que en la infancia él fue un niño tratado como se debería tratar a todos los niños, como seres de entendimiento, capaces de entender y como seres del lenguaje. Que los niños deberían ser un objeto de relación por parte de los mayores en donde se les diera el lugar y el estatuto de seres pensantes y por ende de seres que van apropiando el mundo y a quien se les debe ofrecer el mundo más rico posible. Sartre se encuentra con una familia, el padre de Sartre, ya les dije, pues muere muy jovencito, pues muy niño, tiene 15 meses apenas, entonces la mamá de Sartre tiene que volver a vivir a la casa paterna. Sartre ha nacido en 1905, él morirá en 1980, poquito antes de cumplir los 75 años llega la muerte de Sartre. Y cuando la madre entonces regresa con el niño a la casa, el niño se encuentra con un escenario que va a tener 3 figuras muy significativas y que seguramente hacen marcas en él. Uno, el primero es su propia madre. Cuando Sartre nace, la madre tiene creo que por ahí 22 años, es una mujer, como ven, joven, pero es una mujer además con una cierta formación cultural. Es una mujer que tiene una buena relación con el conocimiento literario y tiene sobre todo una relación con la música, rasgo que va a ser muy importante a lo largo de la vida de Sartre. Yo le leo, y que además en esa soledad en que queda la madre tras la muerte muy temprana pues, de su esposo, ella hace de Jean-Paul, digamos, el objeto privilegiado de sus atenciones.
y entonces durante 10 años antes de ella contraer las segundas nupcias, ella privilegia por encima de todo el vínculo con Sartre, y cuando uno ama, pues uno siempre pone lo mejor de sí en juego en relación al objeto amado. Entonces, una de las cosas que la madre Anne-Marie le brinda o le depara a su hijo es la música. Anne-Marie, y con Anne-Marie Poulot, que así llamaban a Sartre de niño, a pesar de todo iba a tener acceso a las diversiones propias de su edad que su madre compartía con él. Por ejemplo, la lectura de relatos importados de Estados Unidos, el descubrimiento del cine, las largas sesiones en las que la madre al piano y el hijo con sus juegos compartían sueños y diversiones en la misma habitación y que, aún no siendo realmente comunes, se desarrollaban en una vecindad cómplice, en una afectuosa e imprescindible proximidad. Yo pues quiero destacar esto porque yo soy en esto muy insistente, y cuando nosotros adelantamos este tipo de labores es porque nos interesa indagar no solamente el valor de las vidas que tenemos enfrente, sino cómo se construyeron esas vidas, cuáles fueron las fuerzas que intervinieron para que esas vidas terminaran haciendo realmente existencias que merecieron la pena. Entonces, esto de quién lo recibe a uno en el mundo y cómo lo recibe a uno y qué es lo que le depara es decisivo. Si bien la madre, por ejemplo, es una mujer que tiene una relación con la música y que le interpreta al piano a Bach, a Schubert, a Schumann, a músicos que van a ser compañía de Sartre a lo largo de la vida, él también será ejecutante del piano. También es muy importante la abuela de él, por una característica, es una de esas mujeres que debieron haber existido muchas, que amarradas a unas condiciones sociales que les hacían la vida insoportables, desarrollaban más bien como unas respuestas neuróticas a lo que vivían, y para negarse a tener que someterse a los roles de madre y de esposa que les obligaba a la sociedad, preferían más bien hacerse al síntoma, por ejemplo, de la enfermedad para poder retirarse de ahí. Dice, por ejemplo, Luis Guillemard no parecía muy imbuida del espíritu maternal. En realidad no fue ni verdadera madre ni verdadera esposa. Estamos hablando de la abuela de Sartre. En otros tiempos hubiese elegido con toda probabilidad una vida de mujer autónoma y libre, nada reservada, vehemente, culta, llena de humor. Esta mujer rebelde se encerrará en una extraña enfermedad crónica para resistir la aplastante personalidad de su impresionante marido. Por ejemplo, se negó a seguirle a París cuando fue destinado al Liceo Janson de Sailly y matriculó a sus 3 hijos en un internado, los 2 muchachos en los dominicos, era católica, la hija con las monjas, y se acomodó definitivamente en su papel de enferma. Resistió así durante años, dejando la cama del sanatorio de Arcachón por la de la casa de campo de sus padres cerca de Saint-Gobain, o por la que ocupó esporádicamente en una habitación independiente bajo el techo de Charles Schweitzer. En resumidas cuentas, hizo huelga de vida, como otros hacen huelga de hambre. Y sin embargo, qué mujer, cínica, orgullosa, tolerante, citaba a menudo a Voltaire, Diderot y la enciclopedia, disfrutaba con las agudezas verbales, las bromas, y buscaba con dificultad y con los medios a su alcance su identidad de mujer. No vivió con, sino al lado de Charles Schweitzer, aquel catedrático de alemán demasiado seguro de sí mismo, demasiado despectivo, demasiado teatral. Como ven, pues, también por el lado de la abuela encuentra a Sartre al inicio de su existencia un punto de referencia. Yo creo que está fuera de discusión, pues, que los seres humanos nos hacemos por vía de los procesos de identificación que alcanzamos. Entonces, aquí tenemos que de entrada este niño tiene una madre culta, que no solamente es culta, sino que tiene una relación culta con él, y una abuela que tiene rasgos ejemplares. Hay una rebeldía en esa abuela. Esa abuela prefiere más bien el síntoma de la enfermedad a tenerse que entregar a los roles de madre y de esposa, pero además es una abuela también culta. Ahí está mencionándose su lectura de Diderot, de D'Alembert, etc.
Y por último, como para refrendar esto de que la infancia es decisiva y fundamental y que en el caso de Sartre eso no fue una excepción, el abuelo y la biblioteca. La biblioteca, Jorge Luis Borges dice que una biblioteca es un gabinete mágico en el que se encuentran encantados los mejores espíritus de la humanidad, dispuestos a venir a nuestro encuentro cuando los convocamos. El acto mágico de los libros, la vida de Sartre será una vida de libros, no en vano escribe cerca de 50 libros a lo largo de toda su existencia, es un lector absolutamente impenitente en su labor lectora, es decir, es uno de esos hombres que ha hecho de los libros un centro de su existencia, en tanto los libros, y aquí estoy repitiendo palabras suyas, son un acto de apropiación y creación del mundo. Y entonces él, cuando es un niño, tiene a ese padre, a ese abuelo, perdón, y dice aquí, una biblioteca de adulto. Biblioteca clásica franco-alemana estaba a la entera disposición del niño, mientras el abuelo, de nuevo en activo, se dedicaba a las tareas de enseñanza. Boca abajo en la alfombra del salón, Pulú hacía desfilar ante sus ojos durante horas páginas y páginas del diccionario, páginas y páginas de síntesis condensada para adultos, como la famosa vida de hombres ilustres que el tío George recibió como segundo premio en aritmética 25 años atrás, Los Miserables, La leyenda de los siglos, Madame Bovary. Pasaron por sus manos desde los grandes clásicos de la literatura francesa hasta los textos de historia griega. En aquel gabinete de lectura el niño tomó contacto con los grandes hombres y de un modo muy peculiar que seguirá siendo característico de Sartre durante toda su vida, los leyó, los reconoció, los frecuentó, como si de buenos amigos se tratase. Se dirigió a ellos con toda naturalidad, con la relajación de los que saben que ningún obstáculo puede detenerles, de los que se sienten en plano de igualdad con los genios, entre los que se contarían Hugo, Voltaire, Corneille, Racine, La Fontaine, verdaderos acólitos del Pulú de los 10 años. Todo eso se está mencionando para un niño de los 10 años. Todo eso pues simplemente digo como para volver a hacer énfasis y si nosotros estamos tratando de aprender, esto pues lo que nos señala es lo fundamental de que con los niños se establezca una relación donde la inteligencia, el entendimiento, la palabra sean bienes fundamentales en el trato con ellos y no que se les trate como pequeños estúpidos como la ideología de nuestra época promueve, y es que son seres que no sirven sino para juguetear porque no pueden pensar, entender ni razonar. Bien, ese Sartre entonces que acabo yo de mencionar es el que nos va a poner de cara a lo que voy a tratar de ser muy sintético, constituiría lo central de su existencia como teórico, como pensador, porque en Sartre hay también algo muy central a la par de lo teórico, que es su acción militante y su lucha política. No en vano Sartre es el que mejor acuñó la expresión intelectual comprometido, que en mi opinión es una redundancia en los términos y más adelante indicaré por qué. Pero esa posición de Sartre de que las ideas no son para cultivarlas en la soledad, ni las ideas son vestidos brillantes para uno posar con ellos narcisistamente ante el mundo, sino que las ideas son simples y elementales herramientas de combate puestas al servicio de tratar de transformar las relaciones con la vida tanto propia como colectiva. Ese Sartre, en lo teórico, todos, incluso quienes no lo hayan leído, suelen asociarlo de inmediato a la expresión existencialismo. Entonces voy a ser muy escueto para tratar luego de ver si puedo comprender en el tiempo que resta, trabajar tres cosas que en mi opinión son decisivas en la comprensión de Sartre, de ese enhebramiento entre su obra y su vida, el problema del deseo y sus relaciones con el amor, la sexualidad y la amistad, y al mismo tiempo la forma en que Sartre planteó esos vínculos con el deseo en función de las instituciones. Luego el asunto del saber y finalmente la vejez. La vejez como una metáfora de la muerte
Y a los grandes hombres y a las grandes mujeres hay que preguntarles en qué medida fueron consistentes entre lo que hicieron y lo que pensaron. Si esa autenticidad de uno parecerse a lo que uno piensa la alcanzaron. Y a un hombre que hizo de la muerte, de la reflexión sobre la muerte, un punto central de su actitud ante la vida, pues hay que preguntarle también, cuando la muerte empezó a tocar las puertas bajo la forma de la vejez y de la degradación física muy, muy notoria que tuvo que padecer, ¿cuál fue la respuesta que él le dio a eso? Allá llegaremos. Pero por el momento, algunas palabras que le den un poco de precisión, diría yo, si soy muy, pues, ambicioso, y si no, por lo menos darle una mirada general al tema del existencialismo y de la posición que entonces encarnó Sartre. A ver, yo creo que lo mejor podría ser decir que si se examinan las entidades que existen en el mundo, y si se quiere decir las criaturas que existen en el mundo, incluso esa forma de criatura que no tiene vida, se podría por lo menos hablar de dos tipos de seres o de dos tipos de entidades en el mundo, en el universo. Hay un tipo de entidad que Sartre llamará, y que lo concebirá a partir de la tradición filosófica, aquellas que se caracterizan por simplemente existir en tanto ser en sí. Y otras, donde estamos comprendidos los seres humanos, que somos ser para sí. Lo voy a tratar de explicar, aunque sea brevemente. El ser en sí atañe al ser de las cosas, digamos a la condición estática, invariable, plena. El ser en sí es lo que es, este pocillo es, y no hay más. El ser en sí no es jamás ni posible ni imposible, este pocillo no comprende ninguna posibilidad. Él en sí mismo es lo que es y está petrificado en esa expresión. Si no media ninguna fuerza externa, no hay ninguna dinámica interna en él y estaría en ese sentido por la eternidad configurado tal cual. Pertenece pues a un mundo cerrado y su existencia carece de sentido. Ese pocillo no tiene nada que ver con el sentido. Y esto lo podríamos hacer extensivo también a los animales. Los animales no tienen sentido, en el sentido de que ningún animal se problematiza con el sentido de su existencia. Una vaca es una vaca y se perpetúa como vaca, y todas las vacas que le suceden seguirán siendo vacas, y ninguna vaca aprende de vacas precedentes, y por eso no hay una historia de las vacas que le permita a las vacas posteriores haber aprendido de las anteriores e ir forjando un destino. Las cosas son algo servil, dócil y manejable. Las cosas se utilizan, se toman, las cosas no tienen angustia, porque ellas no tienen una identidad asumida para sí. Aunque son en sí, ellas no se reconocen en una identidad. Pero el ser humano no es una cosa, no es una simple cosa. Y entonces el ser humano nos pone de cara a una forma de estar en el mundo y de ser en el mundo diferente. Y es que esa forma está constituida porque nosotros somos no solamente un ser que somos, y en ese sentido nos reconocemos como existentes, sino que somos seres para sí. ¿Qué quiere decir eso y qué es lo que diferencia de lo antes dicho, de lo en sí? En que nosotros somos seres que podemos preguntarnos por nosotros mismos. Nosotros tenemos la posibilidad de preguntarnos quiénes somos. Nosotros tenemos la posibilidad de preguntarnos si lo que somos es lo mejor que podemos ser. Que el ser humano tenga una tendencia, nacida también de su posición angustiada, a tratar de evadir la pregunta, porque la pregunta puede llevarlo a una crisis con respecto a lo que es, y la respuesta, por ejemplo, no lo colma, pero también lo puede llevar a una crisis con respecto a la incertidumbre de lo que esté llamado a ser. Y entonces, como es un ser dotado de conciencia,
es en ese sentido una cosa pensante, en tanto él sabe qué es y se puede interrogar acerca de su ser. Y eso no es poca cosa porque al ser que se pregunta sobre sí mismo es a lo que Sartre llama ese ser para sí. Nosotros somos lo que somos, pero nada garantiza que sigamos siendo lo que somos o que queramos seguir siendo lo que somos, y en todo caso tenemos un contenido que nos define como un ser de posibilidades. Nosotros sabemos que hay cosas que no somos y que quisiéramos ser, y que hay cosas que somos y que no quisiéramos ser. En ese sentido, y dicho así pues tan escuetamente, el conjunto de las entidades que pueblan este mundo lo podemos repartir entre seres que se reconocen únicamente en sí o que somos reconocidos por nosotros como seres en sí, seres que entonces no tienen historia y no tienen pregunta propia, y seres que se interrogan a sí mismos, que se pueden preguntar, y esto va a tener muchas consecuencias que voy a proceder a mostrarles. Habría una tercera dimensión y es el del ser para otros, pero no voy a detenerme en ello, y es que yo soy aquí, por ejemplo, cobro una forma ante ustedes desde la mirada de ustedes. Si yo estuviera ante otro tipo de mirada, en otro tipo de lugar, otra sería, por ejemplo, la compostura y la expresión mía. Pero precisamente la mirada del otro me constituye, la mirada del otro me define. Eso es muy, muy notorio, por ejemplo, en el amor. Cuando uno pierde a alguien a quien uno ama mucho, lo que uno ha perdido es una mirada que lo configuraba a uno y lo constituía, una mirada que le daba a uno el estatuto de ser un ser excepcional, un ser no repetido como los demás seres. Entonces, además de ser nosotros seres para nosotros somos seres en relación a otros. Y ese otro no está ahí como un testigo indiferente, sino que es un otro constituyente de nosotros. Por eso nosotros nos hacemos siempre desde un otro, y en la mirada y en la pupila del otro podemos empezar a reconocer los procesos que nos terminarán dando una relativa identidad. Ahora, pero esto nos va a conducir a una secuela de afirmaciones provenientes pues, del análisis de Sartre, que luego voy a tratar entonces de ponerlas en relación a la propia vida de él y en función de esos tres asuntos que dije: la relación con el deseo, la relación con el pensar y la relación con la muerte. Y es que nosotros somos entonces seres de la conciencia. Nosotros somos seres de la conciencia. Nosotros somos además seres del inconsciente. Ese nexo entre lo inconsciente y la conciencia es un nexo indesligable en el ser humano, dificultoso, pero inmensamente importante y significativo. El ámbito en que se desenvuelve la reflexión de Sartre es el ámbito de la conciencia. Y uno puede decir que él configuró una filosofía de la conciencia, y que incluso una de las faltas graves que él tuvo fue no haber tenido precisamente una aproximación más rigurosa y más definida, más lograda, más acabada con lo inconsciente. Pero eso es lo que yo decía al comienzo, no demerita la labor de un pensador. La tarea que tendrían las épocas posteriores a un pensador es cómo mantienen el diálogo con lo que ese pensador aportó, porque ningún pensador puede agotar todas las posibilidades que solo el futuro irá a deparar. Ahora, ¿qué pasa con un ser que es consciente? ¿Qué pasa con cada cual de ustedes, conmigo, en tantos seres que somos conscientes y que a diferencia del pocillo, nos preguntamos quién soy? ¿Qué hago yo, por ejemplo, aquí? ¿Qué es lo que me constituye a mí como un hombre que toma la palabra para dirigirse a otros, etcétera? Y es que lo primero es que la conciencia nos configura una constatación de nuestra existencia como individuos, de que encarnamos la experiencia de la vida desde una forma de recortarnos con respecto a otros, a los otros, y que ese otro marca una frontera con respecto a lo que yo soy. Entonces nos encarnamos como individuos. Pero la conciencia también trae una consecuencia para nosotros, y es que nosotros somos la única criatura de este planeta que sabe que la muerte viene y vendrá.
y que no vendrá únicamente en el momento postrero, en el momento en que exhalaré la última bocanada, sino que la muerte está permanentemente en nuestra vida y lo que nosotros vamos logrando en el devenir de nuestra existencia lo vamos logrando a partir, por ejemplo, de ver terminar o de ver morir dimensiones de lo que fuimos. Un ejemplo, ninguno de los que está aquí es ya un niño, ha muerto como niño, en ese sentido la criatura temprana, y si bien puede decirse que la infancia deja huella y marca en cada cual de nosotros lo que somos, la constatación ya empírica y fenoménica de la existencia como infantes ya es imposible y no hay ninguna reversibilidad frente a ese hecho. Y en esa medida hay una cosa que es maravillosa, es muy angustiante, pero es esplendorosa de la condición humana, y es que nosotros nos hacemos deshaciéndonos, nosotros avanzamos disolviéndonos, nosotros constituimos conquistas a partir de superar otras formas. Entonces el tema es que nosotros sabemos que la muerte ha venido ya a nuestra vida. Un ejemplo a la mano, el más inmediato y fácil de comprender, la separación de los amantes es una metáfora de la muerte. Cuando uno pierde un ser que ama mucho, la angustia se instala en uno, porque la angustia no es sino la forma de uno preguntarse consciente o inconscientemente, entonces, ¿quién seré yo ahora que este ser que es una mirada constituyente de mí ya no es? Entonces, somos seres que sabemos que estamos destinados a morir, que no nos gusta reconocerlo, incluso no nos gusta ni que se nos mencione, que preferiríamos siempre mirar para otro lado porque hacemos un poquito la del avestruz, creemos que si metemos la cabeza en el hueco, el problema ha desaparecido. Pensemos o no pensemos la muerte vendrá. Y un día será que ya no seremos. Y todos, como lo ha dicho alguien con una expresión quizás un poco patética, todos tenemos las horas contadas. Ahora, que la muerte sea y que seamos la única criatura que sabemos que nuestro destino finalmente es morir, que somos seres para la muerte, pone en nosotros, cuando nos enfrentamos cara a esto, por un lado, esa especie de vértigo que nos produce reconocernos como seres contingentes. Estamos aquí, pero perfectamente pudimos no estar, perfectamente. Nuestra presencia no era necesaria. Nada trazaba un destino ineluctable para que estuviéramos aquí. Somos contingencia pura. Incluso no solamente en la escala individual. Como yo decía aquí en una conferencia hace como 3 meses, si un esclavo en la colonia esa noche, mujer u hombre, no hubiera tenido una relación con otro y de esa relación hubiese nacido un niño que luego prosiguió el encadenamiento hasta llegar a este que está hablando aquí, si esa noche no se hubiese dado ese acto sexual y en ese acto sexual el acto reproductivo, etcétera, etcétera, y no se hubiera sostenido la azarosa cadena, no estaría hablando aquí el que habla, ni estaría, si el ejemplo lo traslado a ustedes, oyendo el que oye. Y esto también lo podemos trasladar a la especie en su conjunto. Todos los estudios contemporáneos lo que muestran es que la humanidad pendió siempre de un hilo y que hubo muchas más probabilidades de que desapareciera como especie a que permaneciera. Pero esto también vos lo trasladas al planeta y al sistema. Y entonces hay una cosa cuando una criatura que es consciente se pone enfrente de la verdad ineluctable de la muerte, y es que eso produce ese sentido de la contingencia de nuestro ser y en esa misma medida el desamparo que nos constituye. Nadie vela por nosotros, nadie nos ha asignado sentido, nadie nos puso para que cumpliéramos una tarea o una misión. A la gente le gusta ilusionarse con eso y entonces uno escucha a personas que dicen, no, es que uno ha venido a cumplir aquí con un destino. Dando por sentado como que alguien hubiese trazado una senda para que uno desarrollara. Somos contingentes, estamos desamparados.
Nadie vela por nosotros. Cuando la muerte sea, la desaparición será absoluta. Y un día ni siquiera la proeza humana de las conquistas que le han ganado a los siglos y a veces a los milenios la memoria, un día habrá en que ya ninguna memoria se podrá tener porque no habrá conciencia que registre memoria alguna. Y en ese sentido, una tercera consecuencia es que entonces no hay ninguna esencia humana, no hay algo que estaría habitándonos a nosotros a la manera de algo inmortal o imperecedero y que nos definiría a los seres humanos entonces según unas características más o menos comunes. Todo esto obviamente, pues la contingencia, la inesencialidad de lo que somos, el desamparo en que estamos, produce ese vértigo que se llamará la náusea y que es precisamente lo que en esa bella novela y conmovedora novela Sartre nos recuerda, la novela escrita por él en el año 38 y que es junto con El Muro, Eróstrato, El Muro y Eróstrato, las primeras obras de las cuales tenemos, bueno, las primeras obras que fueron publicadas realmente. Bien, bueno, entonces listo, tengo la muerte garantizada. Este es un extraño ring de combate. Estamos peleando a sabiendas del resultado. El resultado finalmente será a desfavor de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta, claro, porque entonces alguien podrá decir, constatar eso, cosa que no nos gusta verlo porque la verdad ahí es pesada y dura, constatarlo, entonces nos debería llevar por las sendas de la depresión y el abandono, la entrega entonces y la rendición. Pero por el contrario, lo que va a testimoniar no solamente la filosofía de Sartre, sino su vida, porque Sartre fue un hombre al que sí cabe decirle, vivió como pensó. Fue un hombre que con todos los errores que cometió, como decía Rosana Rosanda, siempre tuvo la altura de tratar de parecerse a lo que formulaba. Entonces el problema es que si estoy destinado a morir, se devuelve como un boomerang la pregunta, entonces, ¿qué hago con la vida? ¿Quién soy? ¿Y quién puedo ser? ¿Y quién he de ser? Por eso esta es una conclusión pues que se ha vuelto un lugar común, pero no por ello deja de ser menos cierta. Yo estoy convencido de que si alguien piensa en serio su destino mortal, toma en serio su vida y la vida de los demás. Sabe que la vida es un bien precioso que no se puede dilapidar, ni la propia ni la ajena. Por eso la paradoja es que un pueblo que encarara la verdad de la muerte sería un pueblo que cultivaría y cuidaría más la vida. Y probablemente la ausencia de una posición filosófica en la cultura nuestra es una de las razones por las cuales la vida se deprecia tanto y se liquida tan fácilmente. ¿Qué hago con la vida? Porque mi vida es un campo de posibles. Como no tengo un sentido predeterminado, no había una esencia que me trazaba un destino, nadie escribió un derrotero que yo habría de transitar, no hay una especie de mirada que se sobrepone a mí para decirme cuál es el camino. Yo estoy en el mundo condenado a decidir qué hago con esto que soy. Y cuando uno dice que uno es un campo de posibles, quiere decir que se simultaneizan muchas posibilidades de salida o de realización. Vuelvo a ponerlo con el ejemplo del amor en una forma quizás muy elemental y muy simple. Y por eso el título que yo le quise dar a esta conferencia, aunque es un título equívoco porque yo habría podido poner también el título Somos proyecto y somos nada. Pero el tema del amor. El amor es en cierta manera una decisión que no la toma la conciencia, sino lo inconsciente. La atracción que suscita sobre uno un ser
inclina el ser de uno hacia el otro. Ahora, cuando uno decide, y en este caso no decide el ejercicio consciente y voluntario de uno, cuando uno decide, es decir, cuando lo inconsciente de uno decide dónde se posa el deseo, cuál es el objeto sobre el cual se focaliza el deseo, entonces otros objetos quedan eliminados. Así de simple. Es decir, cada que vos has dicho no, has cerrado caminos posibles de una historia. Cada que te han dicho no, se han cerrado caminos posibles de una historia. Cada que decidimos en una dirección y eliminamos todas las otras posibles. Si se quiere, con una imagen un poquito insuficiente, es como si la vida tuviera 360 grados y uno está en una perspectiva y uno decide, y cuando uno decide en una sola dirección y todas las demás quedan eliminadas. Construir, apostar por la configuración de una historia es liquidar otras historias posibles. Eso es lo angustiante también de ser un ser de lo posible, que tenemos que decidir a riesgo y nada nos garantiza que las decisiones que tomemos sean las decisiones que mejor hubiesen podido potenciar nuestra existencia. Un gran historiador que es Philippe Ariès dice que por eso inevitablemente todos los seres humanos, más temprano que tarde, terminan haciéndose la pregunta si he sido el que estaba llamado a ser. Si he respondido, por ejemplo, a las expectativas que contenía cuando era un muchacho, una muchacha. El hombre, la mujer que prometía ser, ha estado a la altura de tales promesas. Las decisiones que he tomado en materia amorosa, en materia del conocimiento, en materia de la amistad, en tantas cosas donde hay que estar tomando decisiones, si se han correspondido con el despliegue de lo mejor posible. Y por eso la libertad, porque esa es una referencia fundamental a la libertad es angustiante, porque la libertad quiere decir que es menester decidir a riesgo y sin que nadie venga a salvaguardarnos en tal decisión. Por eso, pues para ahí también algo que se ha dicho mucho, en general los seres humanos, que en general somos muy cobardes, cobardes ante la verdad, cobardes ante la decisión, cobardes ante la muerte, cobardes ante la vejez, cobardes con todo lo que nos signifique dar cuenta de la verdad de nuestro ser. En general los seres humanos buscamos y anhelamos quienes nos quiten la angustia de tener que decidir por cuenta nuestra. Y entonces a veces se puede producir el efecto paradójico de optar por alguien que cumple en la vida la función de decidir por mí. Porque quien decide por uno lo exonera a uno de la responsabilidad de la decisión y siempre habrá a quien descargarle entonces la responsabilidad de lo hecho. En ese sentido, decidir es siempre proyectar. Por eso el ser humano proyecta, sea consciente o no de que proyecte. Esto es como en la política. Es que yo soy apolítico. No, no sos apolítico. Te metes en las sombras y otros deciden con tu silencio, con tu negativa, vos estás contribuyendo a la toma de decisiones en lo que tiene que ver con la polis. Igual pasa con el decidir. Siempre decidimos, incluso cuando decidimos que otros decidan por nosotros. Y en tal medida quien decide proyecta, porque proyectar es avanzar en dirección a lo que no soy, en el intento de cubrir algo que no está constituido en el presente que configuro. Y por eso todo decidir es un decidir a riesgo. ¿Qué quiere decir a riesgo? Pues que la apuesta a veces no sale. Esto va a ser muy importante cuando hablemos de Sartre, porque Sartre toma decisiones, por ejemplo, en el campo del amor, pero eso no lo vuelve él, cuando el amor se desvanece, no lo vuelve un fiasco, no lo vuelve entonces tiempo muerto de la vida, que sí es muy común entre nosotros. Nosotros en general constituimos historias de amor, que son siempre decisiones, que cuando llegan entonces a su terminación, significa inmediatamente un despojar la posibilidad de la continuidad histórica entre esos seres que se amaban. Y trataré de mostrarles cómo Sartre en eso, en mi opinión, es completamente ejemplar. En mi opinión, es absolutamente admirable
la forma en que Sartre, que fue un hombre tan dado al amor, estoy muy triste porque dejé en la casa unas citas y una de ellas era precisamente una cita muy bella de Arlette, una de las mujeres que él amó, diciendo a Arlette cómo era que Sartre era capaz de suscitar tanto amor en las mujeres que lo amaron muchas mujeres, lo amaron muy intensamente, lo amaron bien, lo amaron mal, pero nunca fue un hombre que sufrió también, porque en materia amorosa, como en materia de la vida, el sufrimiento es también indesligable de nuestra experiencia. Ahora, entonces, decidir a riesgo es decidir bajo responsabilidad. Tenemos que responder de la decisión. Yo les voy a mostrar cómo Sartre, su vejez, que es una vejez que tiene que enfrentar con muchas dificultades, es una vejez que él asume con la serenidad del que se sabe poner a la altura de la responsabilidad de las decisiones que tomó. Bueno, grosso modo dicho, nosotros somos una criatura que no tenemos un sentido en el punto de partida. Que nadie en el momento en el que, por ejemplo, una criatura llega a la vida puede anticipar quién será esa criatura. Y que al no tener sentido, estamos obligados a dotarnos de sentido. Digamos que el sentido de la existencia es en última instancia la responsabilidad del sujeto. Y por eso cuando la existencia pierde sentido, inmediatamente se instala la angustia. La angustia es como el dolor, algo que tiene también un aspecto muy positivo. Así como el dolor físico advierte que algo está en peligro en el cuerpo, en la integridad corporal, por una disfunción, por ejemplo, de un sistema o por lo que fuere. La angustia es una advertencia de que algo en el tejido del sentido de la vida está fallando. No tenemos sentido, estamos llamados y obligados a dárselo. Ahora, unas pocas palabras para embarcarme con el tema del amor, del deseo, del pensamiento y de la vejez en Sartre. Es que claro, entonces está el gran tema de la nada. ¿Qué quiere decir? La nada siempre nos circunda. Porque la nada tiene por lo menos dos variantes en la concepción de Sartre. Una tiene que ver con que al yo decidir, al, digámoslo, proyectar un rayo de luz sobre el horizonte de mi vida, entonces condeno a la desaparición que ya no será posible que contenga mi propio ser de todo lo otro que no fue objeto de la opción que tomé. Digámoslo que en el acto de proyectar, no solamente configuramos entonces, hilamos la posibilidad de una continuidad que nos depare sentido, sino que al mismo tiempo muchas cosas quedan perdidas para nosotros y quedamos sumidos en lo que no fuimos y no seremos. Pero y eso tiene que ver con lo que llamaríamos la muerte relativa, porque el ser humano está en su relación con la muerte hecho de dos maderas. Hay una muerte que es relativa, que es aquella donde se suspenden las posibilidades. Siempre la muerte es una suspensión o una cancelación de las posibilidades, pero en tanto seguimos vivos, unas posibilidades canceladas le abren lugar a unas nuevas. Es decir, perdemos un amor, se cerró un camino en nuestra vida, pero cabe siempre la posibilidad de que en ese lugar se instale otro amor. Eso es la muerte relativa, morimos relativamente y podemos renacer, por decirlo así, en otra experiencia. Pero un día llegará la muerte absoluta, que es la cesación ya de todas las posibilidades. Y esa muerte absoluta nos pone en referencia a esa nada que nos antecedió y a esa nada que nos sucederá, a cada cual. Un amigo mío cuando yo era muchacho decía, lo dijo así como en forma muy casual, pero a mí se me quedó impresa esa frase y creo que es una frase que tiene un contenido muy interesante. Él decía, somos un paréntesis en la nada, en el sentido de que nuestro ser, o el ser de la especie, brilla, digámoslo, momentáneamente, pero estamos antecedidos por lo que no fuimos, por eso que nunca se puede constituir en referencia al ser, y que sería lo opuesto a él y es la nada,
Y un día nos hundiremos también para siempre en las sombras, pero esa es una figura con la cual uno se consuela, porque uno no se hundirá en las sombras, uno se desvanecerá y la descomposición en que uno termine, no sé, que mis átomos, es cierto que me dicen que los átomos que me componen provienen del Big Bang, pero cuando me deshaga y me desintegre y esos átomos puedan pervivir por millones, millones y millones y millones de años hasta que colapse a su vez el universo, ningún átomo seré yo y ningún átomo llevará el registro de lo que yo fui. Lo que yo fui es algo contingente y efímero, es algo falible y precario, y por eso por precario es que puede resaltar como bello y como profundamente significativo. Entonces, la nada nos antecede y nos sucederá, y al mismo tiempo en el acto de vivir, el decidir pone inmediatamente también dimensiones que nunca podremos ser porque nuestra decisión nos condujo en otro sentido. Bien. Pero eso lo quiero dejar en función de la afirmación. Todo esto, antes que catastrófico, que deprimente, es una manera de potenciar el amor a la vida. Incluso para quienes tenemos poco tiempo por delante. Y yo voy a ver si puedo ser capaz de presentarles lo que para mí es una gesta humana, que fue la vejez de Jean-Paul Sartre. Entonces dejo ese pantallazo general y quiero situarme en relación a tres cosas que son muy importantes en Sartre, que son ejemplares. Cuando uno dice ejemplares, no quiere decir modelos, quiere decir puntos de referencia. Y es que Sartre es un hombre que tuvo una fuerza que nunca deja de ser muy inquietante, esa fuerza. ¿De dónde viene y por qué hay unos seres humanos que la poseen mientras otros no? Y es la fuerza de la transgresión, la fuerza de interrogación del mundo y de las relaciones. En general, los seres humanos somos seres muy satisfechos con la mediocridad de vida que tenemos. Somos adaptados, sumisos, dóciles, creemos que el orden del mundo está hecho, que la única tarea que uno tiene es cómo se sintoniza en el lugarcito que le tocó. Somos seres muy conformes, muy adaptados, y si se quiere un ejemplo, el más logrado de todos, el lugar donde el conformismo se ha instalado, donde la docilidad se ha impuesto, el mundo universitario. No hay probablemente un sector más conformista que el que constituye la juventud universitaria y los viejos universitarios, los profesores. El mundo está hecho, ordenado, uno lo único que tiene que hacer es preguntar cuál es la función que me corresponde a mí, en qué lugar de la maquinaria me tengo que sincronizar yo y cumplo con el rodaje de la cosa, acríticamente. ¿Qué es lo que hace un hombre como Jean-Paul Sartre y por qué es tan extraño para una época de tanto conformismo como la nuestra y donde las pocas fuerzas de transgresión no se expresan en una función creativa y transformadora de la sociedad, sino más bien son formas, como decía Estanislao Zuleta, de transgredir para repetir lo que se está transgrediendo? Jean-Paul Sartre interrogó la institución que domina en general los vínculos con el amor y con la sexualidad. Interrogó el concepto de amistad en su vida y por eso son pensadores ejemplares. Yo todos los pensadores y pensadoras que he tratado aquí he buscado que sean esos hombres y mujeres que le digan a uno, mire, la vida es difícil a veces de hacer, no deja de cobrarnos en sufrimiento, pero la vida es posible hacerla de una manera dichosa y de realizaciones elevadas. Sartre interrogó también la institución que rige las relaciones con el saber. O sea, en lo primero interrogó el matrimonio, en lo segundo el matrimonio y la pareja.
En lo segundo, interrogó la institución escolar y asumió una posición transgresora frente al concepto de vejez que se impone en la cultura nuestra. La cultura nuestra marca que la infancia y la vejez se asemejan en una especie de infantilización de ambas. Un viejo es un infante tardío, a quien además los otros tratan como un infante tardío y terminan infantilizándolo. Y yo voy a tratar de mostrarles que lo que hace Sartre es precisamente que se niega contundentemente y tiene la gran fortuna de haberse encontrado un otro que le permitió no dejarse llevar por los caminos de la infantilización, de esa senectud dócil, inútil, que hoy caracteriza en general los últimos tiempos de la vida de la gente. Con el deseo. Si el deseo yo lo manifiesto esencialmente en los dos frentes que son la sexualidad y el amor, Sartre introdujo unos elementos que alteraron completamente las relaciones, con todas las dificultades del caso, pero lo acometió y lo hizo. Uno, puso en cuestión el concepto de pareja. Y es pues conocido por todos que la relación de él con Simone de Beauvoir es una relación que está pactada sobre la igualdad, sobre la no propiedad mutua y sobre la diafanidad, la transparencia. Fallan en la transparencia en ocasiones. El ser humano no está hecho para decir la verdad toda ni para oír la verdad toda. Pero sí hay una cosa muy grande en el esfuerzo de ellos. Atinado o desatinado, ya cada cual juzgará. Pero en todo caso ellos se plantearon esto que yo lo he dicho muchas veces aquí, pero que es menester insistir en ello. Y es que el modelo de relación nuestra centrado en el amor y en el deseo sexual, pero sobre todo en el amor, pasa por un mecanismo por el cual, consciente o inconscientemente, los amantes se declaran propietarios mutuos y se hacen delegaciones de la soberanía. Desde los más dóciles hasta los que se suponen más inconformes. Por ejemplo, cuando yo les decía que Stanislao no se pareció a Sartre en eso, es porque Stanislao Zuleta fue el más casado de los casados que hubo en la tierra. Stanislao Zuleta era un señor casado que cumplía con todos los roles de los señores casados, llegaba a la hora justa, no daba quejas, si se emborrachaba estaba siempre con amigos. Un hombre que dispone de una de las reflexiones más potentes que yo he conocido, críticas a la institución matrimonial, como Stanislao Zuleta, y que está presente en ese bellísimo texto suyo que se llama El matrimonio y la muerte en Tolstoy, y sin embargo, en la vida, él vivía a contravía de lo que formulaba. No fue así con Sartre. Y eso, ellos dos, Simone de Beauvoir y él, se enamoraron cuando eran jóvenes, estaban estudiando, ellos pactan, es decir, ellos hacen una cosa que es muy moderna, que pues es muy moderna, quiere decir, es muy necesaria en nuestro tiempo, aunque la mayoría no lo hace, y es establecer una ética fundamentada para el tipo de vínculo que van a tener. Porque es que hoy no es válida una ética universal sobre los vínculos de emparejamiento. Primero porque no es nada claro, ni categórico, ni absoluto que el emparejamiento sea pues la forma natural de existencia de los seres humanos. Eso es una opción histórica que se configura como una ideología que se cristaliza en los sujetos. Y lo que hace Sartre, para no alargar más ese punto, es que él interroga si las relaciones con el deseo se pueden tramitar bajo el modelo de pareja. Y entonces ellos incluyen algo que sí, aquí nos echamos bendiciones y no, ese tipo y esa tipa estaban echados a perder
porque arman cosas donde, por ejemplo, pueden tener relaciones triangulares. Simone de Beauvoir es bisexual, puede tener relaciones lésbicas, puede tener relaciones amorosas o sexuales, lésbicas, o puede tener relaciones hetero, y tratan de armar la vida en consonancia con no penalizar el deseo, con no juzgarlo bajo la forma punitiva del cristianismo y con no creer que el deseo queda resuelto con el encuentro de un objeto amado. Porque es que esa idea de que cuando uno encuentra un objeto amado, ya el deseo no tendrá, digámoslo, más posibilidad de generarnos malestar, es una falacia. Y por eso en general los emparejados terminan sí o sí mintiendo. Y mintiendo o explícitamente o mintiendo por omisión. Bueno, Sartre en materia amorosa opta por un camino del que es muy consciente, que lo enuncia abiertamente y que con esa saga de mujeres que lo acompañaron en la vida y con las cuales construyó una historia que en líneas generales es muy admirable, de amistad, porque hay cosas discutibles, pero hay cosas muy admirables en él. Él amó por lo menos fuerte a 4 o 5 mujeres, pero él siempre tuvo el poder, que no es común, de que al finalizar esos amores, él lograba mantener la continuidad de la amistad, que a mí eso me parece algo muy, muy maravilloso, porque si uno se enamora de alguien es porque uno le endilga al otro la posesión de grandes valores y de rasgos muy singulares, etcétera, etcétera. Y transitas una historia con él y un día el amor se desvanece, pero no solamente se desvanece el amor, sino el juicio valorativo que se tenía del otro. Entonces el otro pasa a ser nada, era todo y pasa a ser nada. Y por eso es una apuesta, la del amor de esta época, que es una apuesta, en mi opinión, de una pésima economía psíquica, porque vos le apostás todo lo que sos y lo mejor que tenés a una historia que cuando se desvanece se esfuma completamente. Entonces este hombre, que fue polígamo y que no se avergonzaba de decirlo y que lo planteaba así en las historias de amor que encaraba, este hombre tiene la virtud de tejer historias de larguísima duración, historias de continuidad con las mujeres que amó, historias que cuando concluye, por decirlo así, la experiencia propiamente amorosa, deriva pues en la construcción de una gran amistad. Ustedes ahí podrán establecer el juicio que a bien tengan, y cuando lean a Sartre podrán entonces ahondar en esto, pero a mí sí me gustaría mucho dejarles a ustedes esa primera inquietud. Sartre se pregunta por lo que todos damos por normal. Es que nosotros damos por normal que uno llegó a la vida para andar con otro y solamente con otro. Y que el que no se acomoda a andar con otro o está solo y entonces debe tener alguna patología cuando este no ha podido, con lo viejo que es, armar una pareja. O es un disoluto completo porque no logra entonces centrarse en alguien. Y nos gusta mucho respondernos eso, pero cuando se tiene la más elemental mirada sobre ese fenómeno, lo que uno percata rápidamente, y voy a decirlo con palabras ajenas, no es que la gente haya logrado reposar el deseo sobre alguien de manera continua, sino que la gente se olvidó de desear. Y entonces al olvidarse de desear, entonces hace una especie de economía por la cual no te deseo en esta larga continuidad rutinaria que tenemos, pero has de constatar que yo no deseo a nadie, pero no deseo a nadie porque desfogué la vida, porque simplemente ya la vida es una inercia hacia la tumba. Es una inercia que ya no tiene potencia, no tiene vigor. Y por eso es que es tan frecuente en una cultura como la de nosotros ver que los hombres o las mujeres que llegan a cierta edad son equivalentes al desfallecimiento vital en todos los frentes. Sartre, tanto en el amor como en la sexualidad, interrogó eso. Hubo errores en algunas relaciones, seguro,
pero tuvo también el coraje y él fue muy valiente. Ahorita les voy a señalar rasgos de él en la valentía concreta de arriesgar la vida en cosas, por ejemplo, en materia política. Es un hombre que entonces se plantea con las mujeres que amó una cosa muy difícil, y es: nadie le puede garantizar el deseo al otro. Esto es muy fácil decirlo, es muy costoso entenderlo y es casi imposible aceptarlo. Y es: el deseo que yo tengo por alguien, cobre la forma sexual o amorosa, no depende de mí. Eso es una paradoja del deseo. No depende de mí, depende del otro. El deseo no lo produzco yo, lo suscitan en mí. Uno va por el mundo en el estado normal sin aflorar el deseo. Es decir, por ejemplo, cuando no estás enamorado o enamorada, caminas por el mundo reposado. De pronto un objeto desata el deseo. Pero la pregunta es: ¿de qué está revestido ese objeto que tiene el poder de despertar ese deseo? Y el reto histórico, si es que se quiere hacer una historia centrada en el deseo, porque no necesariamente tendría que estar centrada en el deseo, pero si se anhela a la continuidad de una pasión amorosa, el reto histórico es cómo el objeto, y en la mutualidad de los dos, consigue sostener el deseo del otro. Y eso de sostener el deseo del otro es un arte muy difícil de conquistar. Algunos hombres, algunas mujeres han sido capaces de conquistarlo, pero no es fácil de conquistar cómo perpetuar el deseo, no la compañía. La compañía es en el fondo muy fácil. La compañía es un yo le temo a la muerte, tú también, acompañémonos y nos protegemos y nos cuidamos. Y por eso la mayoría… Y yo esto lo digo y siempre me preocupa como que yo lo minusvalore, pero lo que yo quiero decir es que si vos tomás en serio la vida en función del deseo, el deseo es muy difícil de ejecutar, de realizar y de sostener con otros seres humanos en una historia de larga duración. No imposible, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque se necesita un arte muy especial. El arte de suscitar el deseo en el otro. Y eso no es como esta cultura estúpidamente piensa, que es porque me pongo muy bonita o me puse la última ropa de la moda, etcétera. Es porque hay otra cosa que sería la que se impondría en un análisis sobre si una pasión es duradera y cuáles son las condiciones, por lo menos teóricas, que una pasión históricamente realizada debería cumplir. En todo caso, el deseo que uno tiene por alguien es cosa del otro. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta nunca la verdad. A uno le encanta decir: traidora, me dejaste de querer, como si eso fuera imputable al otro, como si el otro hubiera sentado un día a decidir: y voy a dejar de desear a este. No, la pregunta valiente, dramática, tendría que hacerse en términos de ¿qué en mí no es capaz de suscitar el deseo del otro? Y eso nos abriría por caminos muy largos que están en el corazón de la interrogación de Sartre. ¿Por qué, por ejemplo, la forma convivencial es un elemento conducente al deterioro del deseo? Ahora, él, dentro de esas relaciones de alteridad con respecto al modelo predominante entre nosotros, donde la sexualidad no estaba por principio definida como un ejercicio de fidelidad centrada en el mero deber, y donde el amor no era ya la conversión de una pasión en el deber de una compañía, yo digo, él logró dar, y no voy a abundar mucho en eso porque tengo que señalar los otros dos puntos, él logra darle al camino de su vida un logro muy importante, y es la amistad. Sartre es un hombre capaz de forjar amistades de larguísima duración,
tiene todo lo que necesita la amistad. La amistad es una historia muy distinta al amor. Y en la amistad hay muchos gestos que en mi opinión son encomiables mucho más que los del amor a veces. Por ejemplo, la generosidad. La posición de Sartre, el ser capaz de situarse en el lugar de los otros, de sus amigos, de ese tejido de seres con los cuales él fue constituyendo. Él nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero él tuvo lo que le decían coloquialmente su familia, y era una gama de hombres y de mujeres que constituían un corro en torno suyo de mucho aprecio y de mucho afecto. Bueno, eso es para que lo pensemos, estos pensadores son para pensar. Y está la otra cosa, y es la relación con el saber. Ya dejemos por el momento el deseo con ese pantallazo que hice y hablemos de la relación con el saber, porque es otro rasgo de la vida de este hombre. Este hombre no se comportaba pues como cualquiera, ni en el amor, ni en la amistad, ni en la sexualidad. Era capaz de enamorar perdidamente, pero lamento mucho no haber traído la cita de Arlette, la hija putativa de él, que tiene una expresión hermosísima señalando cuál era el poder cautivante que tenía Sartre, que todos sabemos, y es además un mentis para esta cultura, que Sartre no era propiamente un Apolo, que Sartre era de feíto para abajo. Claro, pero una cultura que dice, no, mira, es que el deseo que tienes por mí tiene que ver con las líneas que en el gimnasio he hecho. Y estas mujeres, y podría uno citar muchas, lo amaron intensamente, intensamente. Sartre había perdido el ojo derecho a los 4 años y él va a perder la visión en el año 73. O sea, cuando tiene 68 años, él queda ciego. Eso va a ser muy importante en el desenlace de su vida. Rápidamente dicho, con el asunto del saber, es que en Sartre se conjugan 2 cosas fundamentales en sus relaciones con el conocimiento o con el saber. De un lado, lo ya dicho, otro rasgo de su inconformidad, otra forma de interpelar el mundo en que estamos. Sartre dijo: los caminos del conocimiento y del pensamiento no se tramitan según los modelos escolares. Esto sí es, pues, de verdad tratar de horadar la piedra del Peñol, pues, con las uñas. Porque si hay, yo ayer le decía a alguien telefónicamente, le decía, yo creo que si hay una institución consolidada, inamovible, esa institución que definió que fuera de ellas nada, es el mundo universitario. Pero es así, inoculado en el espíritu de los jóvenes y de los profesores, es decir, fuera de las universidades el apocalipsis. No, es que el conocimiento es una cosa trivial, el conocimiento es una cosa secundaria, el conocimiento es anodino si no se hace dentro de los marcos institucionales. Y cuando yo digo institucionales, quiero decir una gama muy compleja de protocolos, procedimientos, requisitos, metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no estudia, yo voy a arriesgar con ser muy repetitivo, uno no estudia a ningún gran pensador ni ningún gran problema en términos de 4 meses, ni haciendo una secuencia que se llama currículum, y por ahí no se ha formado intelectualmente nadie. Las universidades no votan un solo intelectual con ese procedimiento, votan doctores, que eso es distinto, pero no votan intelectuales. Porque es que un intelectual tiene una relación con el saber que es una pasión. Y las pasiones no tienen ni las cronologías de los mundos académicos, ni las secuencias de los mundos académicos, ni se estudia por las razones que se estudia en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que el mundo escolar consiguió el poder de presentarse como el único y como la cúspide de la relación con el conocimiento. Entonces, que la gente se autoinstitucionalice, que la gente tenga lógicas propias de formación, que desborden los marcos estatales de la regulación estatal, eso se hace impensable. Bueno, este hombre, Sartre, igual que Estanislao Zuleta, fue alguien que testimonió
que el mundo del conocimiento no se transita ni se apropia siguiendo los protocolos y los procedimientos académicos. En ese sentido, él interroga fuertemente el mundo, por ejemplo, universitario. Y en segundo lugar, él hace una cosa que esa sí es la antípoda de lo que es el mundo académico. El mundo académico es un mundo en lo fundamental estéril y esterilizante. Es un mundo que en general está centrado en el acopio de información y en la distinción personal. Por eso es que pesan tanto ahí los grados y los títulos, porque en cierta manera la zanahoria que lleva a que la gente se relacione con el saber es la forma de poderse distinguir en el seno de la gente. Y en tal medida es un tipo el académico, ya sea estudiante o profesor, es alguien que no tiene ningún compromiso con el mundo en que vive ni con la sociedad en que vive. Porque es que el saber tiene un solo destino, la distinción personal, y para eso la eficiencia personal, por ejemplo, en el cumplimiento de una labor profesional. Por eso a mí me ha gustado diferenciar entre el intelectual y el académico. El académico es una persona que vive encerrada en las paredes universitarias, obedeciendo al conocimiento según los patrones que la institución traza, legitimando según esos procedimientos, y que cuando concluye su faena en la institución da por concluido lo que tiene que ver. Eventualmente lo invitan a dar una conferencia y sale al mundo y da una conferencia y vuelve y se mete allá a la guarida. Por ejemplo, yo acabo de ver que me mandaron, un amigo de Bucaramanga me manda un afiche publicitando pues el gran esfuerzo que están haciendo las universidades, la UIS, los Andes creo que es, y la de Antioquia, en la conmemoración de la revolución bolchevique, y entonces ponen un panel de 8 tipos pues con títulos inmensos de grandes universidades del mundo. Entonces uno diría, no, pues es que una universidad tan profundamente comprometida con pensar el significado histórico y profundo que ha tenido la revolución bolchevique y esos hombres que están ahí. No, es que uno puede hacer de verdad con el mundo académico una vida de turismo donde está invitado a hablar allí o allá, pero no se constituye como si lo mostraría, por ejemplo, Sartre o Zuleta, es en que el ponerse de cara a los grandes problemas se hace en forma orgánica, es decir, continuada y organizada, y no esporádica y fulgurante. No se conmemora la revolución bolchevique simplemente porque alguien acopie una gran información y venga a borbotar toda esa información que tiene. La pregunta que habría que hacerle es cuál es la continuidad de incidencia permanente en el tejido de la ciudad, es decir, de la polis, y no simplemente la esporádica presentación que hace en un proscenio de estos para volver a su nicho habitual de vida, que es el que tiene que ver con el cumplimiento del trámite profesional. Sartre no es eso, Sartre es un hombre de la calle, eso en él es muy parecido Estanislao a él. Eran hombres callejeros, habría que llamarlos así, como filósofos de la calle, que no le preguntan al otro qué títulos tenés, por eso vos vas a encontrar a Sartre en el compromiso político que tiene, lo vas a encontrar en fábricas, lo vas a encontrar en bares, lo vas a encontrar en cuanta parte haya, porque lo único que le pide al otro es sea mi interlocutor y no le voy a preguntar qué títulos tiene ni qué universidades le han dado distinciones a usted. Eso no es cosa de poca monta, porque es que el mundo académico es un mundo que separó el saber de la sociedad. Y yo suelo decir que así como en el capitalismo hay quienes detentan la propiedad sobre los medios, sobre las riquezas, es de quienes se han apropiado de ellas, las riquezas materiales se han concentrado en pocas manos. Igual ha pasado con el patrimonio cultural y espiritual de la humanidad. Unas pocas manos que son unas élites cultivadas apropian eso y al mismo tiempo le quitan toda la potencia cuestionadora que tenía. Por eso es que yo digo, en las universidades no pasa nada ni va a pasar nada, porque es que ahí no hay un espíritu crítico, porque es que ahí el saber no está al servicio del pensamiento, ahí el saber está adocenado para que cumpla unas funciones, y por eso lo que importa en el mundo universitario es la rivalidad de quién sabe más que el otro. Eso no es Jean-Paul Sartre. Sartre es un hombre que si ustedes le siguen el periplo de su existencia,
está metido en cuanto lugar haya. Hemos dicho, no alcanzaría la hora y media de esta charla para denotar todos los caminos que circuló Sartre en función de tratar de hacer que el saber fuera realmente una fuerza de incidencia en la sociedad y de transformación en la sociedad de las maneras de actuar en la vida. Que uno no sabe para títulos, que uno sabe para vivir y que uno no sabe para estar con pares, sino que uno sabe para tener a la humanidad como interlocutora. Por eso el compromiso intelectual, cuando se dice el intelectual comprometido, para mí ya es una redundancia. Yo creo que hoy el vocabulario recortaría mejor los términos si uno dice los académicos son una cosa y los intelectuales son otra. Los académicos crecen como espuma, los intelectuales decrecen, pero eso no quiere decir que porque estén en terreno minoritario hoy sea desueta su función. Al contrario, probablemente como ninguna otra época hoy se reclama hombres y mujeres que al hacerse al saber intervengan directamente en la sociedad sin mediación de ningún tipo, sin regulación de ningún tipo. Y eso era Sartre, y por eso el compromiso profundo en todo. Por ejemplo, el compromiso que tuvo con la guerra de liberación argelina, pero no, es que la historia es muy larga, la resistencia, él se vinculó a la resistencia francesa cuando la invasión nazi. Ojo que Sartre no fue desde el comienzo marxista, él a través más bien de la filosofía existencial, de ese nexo que él hace entre filosofía y literatura, él llegó a la problemática de la libertad y llegó a la conciencia de la relación con el otro, y cuando los nazis invaden a Francia en el 40, él queda detenido en un campo de detenimiento alemán, pero él logra salir de ahí, como 8 o 9 meses estuvo prisionero, y él sale y vuelve a París, y él se enrola inmediatamente en la lucha de la resistencia, que hacer resistencia era jugarse la vida, porque hay un rasgo con Jean-Paul Sartre que creo que está en todos los intelectuales de verdad, precisamente porque su compromiso social es que se juegan la vida. A Sartre, por ejemplo, cuando la guerra argelina, le pusieron un par de bombas en el apartamento, que se escapó por un pelo. Y las manifestaciones de toda la derecha parisina coreaban, fusilen a Sartre, porque en la legislación francesa existía que para los traidores, para los delitos de lesa patria, era entonces posible el fusilamiento. Y como Sartre se puso del lado de los argelinos, pero además es que es una historia larguísima y muy, muy hermosa, porque el tipo apostó todo. El tipo no tomó un camino fácil en eso. Ese compromiso pues en la resistencia, el compromiso con la liberación argelina fue decisivo. Él fue un centro fundamental para poder cooptar un montón de conciencias intelectuales que se sumaron y generaron una opinión pública que desfavoreció el intento del gobierno de Gaulle de mantener la colonia en Argelia. Los franceses habían colonizado Argelia en 1830 y desde entonces habían sometido a la violencia del extrañamiento de su propia historia al pueblo argelino. Entonces, cuando en 1953-54 se dan los primeros conatos de liberación argelina, Sartre y otros intelectuales se suman, respaldan, y como era un tipo de sociedad en donde el intelectual era una figura muy importante, los intelectuales pesaban, entonces la audiencia de los intelectuales y la alianza entre ellos fue generando una red de respaldo a la lucha de los argelinos que terminó siendo muy importante en el triunfo finalmente del Frente de Liberación Nacional Argelino. En los compromisos abiertos y públicos de él, por ejemplo, con Frantz Fanon, el autor, pues el gran africanista, luchador por la independencia de los pueblos africanos, que murió infortunadamente tan joven.
el respaldo inicial, por ejemplo, a la Revolución Cubana, a Yugoslavia. Él estaba en todos los frentes. Por eso a mí me interesa mucho como refrendar esa imagen, porque es un teórico que actúa y actúa en la sociedad y no destina su saber a la profesionalización de otros, simplemente lo destina al intento de afectar las relaciones con la vida que tiene una sociedad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, y voy al otro punto, una serie de intelectuales de más baja monta que Sartre, que se conocieron como la Red Jansson, fueron franceses, muchachos y profesores que se aliaron para respaldar la lucha del pueblo argelino. Entonces, en la andanada reaccionaria que desata el régimen de Charles de Gaulle, a estos muchachos y a estos profesores los detienen y les van a hacer un juicio con castigos que amenazan con ser elevadísimos. Pues Sartre llega y públicamente dice: yo estuve integrado a esa red, he sido de los mentores de esa red, luego yo debo ser llamado también a juicio. Y entonces de Gaulle vacila porque Sartre era una figura de toda manera muy notoria. Sartre había recibido el premio Nobel en el año 64 y no lo aceptó. Y no lo aceptó, como dijeron, porque quería darse como un montón de propaganda en torno a él no la necesitaba. Hay una carta muy hermosa en la que él se dirige a la Academia Sueca para decirle, antes de que concedan el premio, porque él no lo va a aceptar, y no lo acepta por razones políticas, por lo que él entiende que significan las decisiones de la Academia Sueca. Pero vuelvo, él entonces encara y reta en cierta manera la justicia francesa a que lo detenga y lo enjuicie. Y dice, es que yo he hecho lo mismo que los otros. O cuando, por ejemplo, el gobierno francés, pero eso ya después es con el presidente que sigue a Charles de Gaulle, empieza a encarcelar a los dirigentes de las organizaciones de izquierda, particularmente a los sectores maoístas. Sartre, ¿qué hace? Se presenta como director del periódico de los maoístas. De 3 periódicos se hace director, como quien dice, deténgame. Eso se llama, él sabía que tenía una imagen y que esa imagen denotaba un poder y que él podía jugar una función fundamental de denuncia y de construcción de opinión entre la comunidad. Entonces no se agazapa y ni se mete en un salón de clase a dictar una clase. El tipo juega con el saber que tiene y las posiciones que tiene a favor de una concepción como es, por ejemplo, la de conseguir que en Francia no se instaure un régimen que cada vez se venía derechizando más. Es un hombre pues que milita. En general él fracasa cuando se inserta partidos, es una historia que tiene muchos bemoles, pero él es un militante en el sentido de un actuante permanente, pero así, por ejemplo, un hombre de 73 años vendiendo l'Humanité, el periódico, en la calle, voceando eso, o subido en una caneca arengando, por ejemplo, a los obreros de la Renault. O sea, es un hombre que sabe que el saber no es para ponerse preseas en el pecho, sino que el saber es un intento humilde pero potente de recomponer el tipo de lazos sociales que tenemos. Y ahí hay una cosa también de detalle, para decir lo último sobre la vejez, de detalle que no puedo dejar pasar por alto, y es que Jean-Paul Sartre sabe que cuando uno toma posición en la vida, uno puede no tomar posición en la vida y vivir agazapado. Y entonces nadie te odiará, nadie te querrá. Pero Sartre es un hombre que toma posición pública. Y los que toman posición pública, yo siempre digo, hacen el efecto del Mar Negro, y es que de un lado generan afectos, de otro lado desafectos, y Sartre fue un hombre que acumuló muchos odios,
Pero aunque suene muy escandaloso, el valor de los seres humanos se mide también por el tipo de odios que ha podido producir. Hay gente que es mejor que lo odie a uno a que lo quiera. Sartre se ganó el odio de muchos, un odio que era peligroso. No se piense que ese era un mundo en el que se respetaba íntegramente a la gente, etc. Y quiero llegar al finiquito de esta conferencia con el tema de la vejez. Porque claro, un existencialista que tiene plena conciencia de su destino mortal y que hace de la conciencia de la muerte un rasgo que no quiere denegar, la vejez de Sartre va a dar cuenta también de quién fue él. Porque la vejez es una compañera cercana de la muerte, tanto metonímica como metafóricamente. Metonímicamente porque hay una continuidad. Los viejos tenemos la muerte cerquita, mientras que un joven la tiene más lejos. Los dos la tenemos, pero el uno más próximo, el otro más distante. Pero también es una metáfora de la muerte porque el cuerpo va muriendo en afectaciones, en limitaciones, etcétera. Entonces Sartre, por ejemplo, no solamente queda ciego, sino que Sartre empieza a acusar muchos trastornos físicos, pero muchos, que van a ser muy significativos en la forma como se relacionan con él, tanto la familia de él, es decir, el grupo histórico que él constituyó en el plano de la amistad, Bosch, Lassmann, Simone de Beauvoir, Wanda, Michelle, la que fue esposa de Boris Vian, que eran pues como un conjunto muy cohesionado y que siempre habían respaldado mucho a Sartre. Y miren la paradoja. Sartre empieza a defeccionar físicamente. Tiene de pronto baches, somnolencias. Claro, y un hombre que ha sido un tigre empieza a producir un efecto de sorpresa en quienes lo quieren. Y quienes lo quieren empiezan a proceder de esta manera. Por protegerlo, lo infantilizan. Es decir, le empiezan a menguar los retos y las responsabilidades con la vida. Lo empiezan a tratar como el viejito gaga que ya no razona. Ojo, que es así. Y que él mismo se lo señala a Simone de Beauvoir. Porque no le empiezan a darle un trato. Por eso yo decía, así como se trata al infante, como si fuera alguien ajeno ya al entendimiento de la palabra, se puede tratar al viejo. Si el psicoanálisis ha dicho que uno finalmente es efecto del discurso del otro, uno podría parodiar y decir que el infante es siempre efecto del discurso del otro, pero el viejo es también efecto del discurso del otro. Y en esta cultura, a la vejez se la ha arrumbado en los rincones y se la ha declarado por una especie de imperativo fisiológico el tiempo ya de la decrepitud y por ende de la muerte en vida. Y Sartre tiene la fortuna de conocer un hombre sobre el cual llovieron y siguen lloviendo los denuestos y las descalificaciones, que se llamó Bernard-Henri Lévy, que tiene, otra cosa es lo posterior de él, que era un dirigente maoísta y que cuando Sartre respalda a los maoístas, que era un muchacho, tenía 26, 27 años apenas, tiene una relación especialísima con Sartre y Sartre lo nombra su secretario. Entonces, Bernard-Henri Lévy tiene dos rasgos que son denotadores de un gran afecto por Jean-Paul Sartre. Uno, lo quiere evidentemente, porque mientras Simone de Beauvoir se enojaba, porque Sartre, por ejemplo, porque lo había agarrado una temblequeadera, entonces de pronto al tratar de llevar a la boca los espaguetis se le resbalaba y caía, y entonces Simone de Beauvoir se ofuscaba y los otros, aunque suene una cosa secundaria, Víctor, que era el seudónimo de él, es alguien que lo acompaña, que sale con él, pero que
digámoslo, tiene toda la transigencia que solamente el amor puede deparar, que no es la comprensión de ese abuelito que ponemos en el rincón, sino de cómo me pongo en el lugar de un otro que tiene menoscabadas muchas funciones, pero que no se ha agotado en su vitalidad. Y entonces Victor empieza, el segundo rasgo de él es que es Pierre Victor o Bernard-Henri Lévy, Pierre Victor es el seudónimo. Pierre Victor conoce al dedillo, al detalle, la obra de Sartre, la conoce de cabo a rabo, lo reconocen los mismos cercanos a Sartre, Simón de Beauvoir y los otros, y los de Tiempos Modernos, la revista que publicaban. Entonces este hombre tiene dos cosas, miren qué interesante, tiene dos cosas, y es una fortuna para Sartre, que cuando el cuerpo empezó a declinar, él tuvo la fortuna de tener enfrente un otro que de un lado lo quería y de otro lado lo entendía, pero tercero que lo retaba, es decir, que se mantenía siempre en una discusión y un diálogo permanente con él, cosa que le empiezan a protestar Simón de Beauvoir y los otros, que es que no se da cuenta que Sartre ya está muy menoscabado y que Sartre ya no puede mantenerse en esas polémicas que el otro le propone. Pues el otro lo toma como un hombre que se puede poner a la altura de esas discusiones que le propone. Hay una escena final muy hermosa donde Bernard-Henri Lévy con él han hecho un libro hecho de entrevistas. Sartre dice, yo no tengo ojos, porque ya estaba ciego, pero yo tengo oídos y tengo boca. Luego yo puedo conversar y puedo forjar un proyecto intelectual por la vía, por ejemplo, del diálogo que tengamos. Entonces ellos hablaban y salían y iban de viajes y en todas las manifestaciones donde Sartre tenía que hacer presencia, yendo a otro país, un hombre cuasi inválido y ciego, Pierre Victor tenía toda la paciencia del mundo, pero sobre todo lo que me interesa resaltar es que era un hombre que ponía al otro en un lugar horizontal y no lo miraba de arriba abajo pensando que porque había entrado en la decrepitud física, entonces espiritualmente también él había perdido ya la potencia vital. Entonces lo reta y hay una escena para concluir que es muy significativa y es que en el encuentro con un editor al que Sartre le ha mandado un libro para que fuese publicado de conversaciones entre los dos, Simón de Beauvoir y toda la gente de Tiempos Modernos y de la familia, pues protestan. Y Sartre, que tenía con Simón de Beauvoir una relación muy bonita, cuenta de que cuando Simón de Beauvoir empezó a leer el texto, le entró una irritación inmensa, tiró el texto, etcétera. Y Sartre llama al editor y le dice, mire, yo sé que lo han llamado y le han dicho que no publique lo que he hecho con Victor y yo le voy a decir, publíquelo porque si usted no lo publica lo entrego a otra editorial. Entonces dice este editor que tratando como de cotejar un poco el estado en que estaba Sartre, le hace algunas preguntas sobre algunos aspectos del libro y dice, eso está citado textualmente, que Sartre le dijo de memoria cada pasaje y cada detalle de ese escrito. Es decir, que Sartre estaba a la altura de lo que se había hecho y que Sartre lo que tenía con Pierre Victor era la construcción de una amistad entre un viejo y un joven centrada en la horizontalidad del trato y en que Pierre Victor cumplió eso que dice Nietzsche de un buen amigo, el que sabe establecer exigencias y no hace gestos de conmiseración, porque a un viejo vos lo llevas a la decrepitud ya no física, porque físicamente el tiempo se encarga de eso, sino espiritual. Si vos empezás a tratarlo como alguien que ya no tiene las posibilidades del razonamiento, que no puede, por ejemplo, construir nuevas ideas, etc. Y esa vejez de Sartre es una vejez, primero, que él aceptó. ¿Cómo hay que aceptar la muerte? En las reglas de juego está. Luego es necesario no histerizarse con ella y con esa metáfora de ella que es la vejez, que ya no puedo andar con la velocidad que andaba, que ya no puedo hacer 80.000 cosas que hacía.
No se trata de renegar de la vida porque las reglas estaban establecidas y las reglas se aceptan. Y Sartre nunca hizo un renegamiento, tuvo incluso una posición muy estoica con esos últimos años de su vida. En segundo lugar, asumió esa vejez que le tocó en suerte como una responsabilidad de las decisiones libres que él había tomado. Sartre fue un hombre que estuvo muy entregado a la juerga, a la bohemia, al cigarrillo, estuvo sobre advertencias de que hiciera más cuidado de su cuerpo, de su atención física, la desatendió. Bueno, el tema es que si la has desatendido, entonces asumís las consecuencias responsablemente de tus decisiones. Y por eso en Sartre vos no encontrás en ningún pasaje una protesta sobre los costos que en materia de su cuerpo le ha acarreado la forma particular de vivir que tenía. Y ese hombre que se desliza hacia la muerte de manera tranquila y sobria, pero que pudo, y es lo que yo quiero dejarles como indicación última, porque miren, tanto la gente de Tiempos Modernos de la revista, como la gente pues que se conoce coloquialmente como la familia, es decir, los viejos amigos y mujeres que habían construido una historia larga de amistad con Sartre, quieren mucho a Sartre. Pero otra vez hay que decirlo de Kafka. Sí, pero el problema en la vida no es cuánto me querés, sino cómo me querés. Y ese cómo me quieren es que lo querían ya poner un viejito en una mecedora esperando que el tiempo pase. Y Sartre era demasiada vida, incluso para la muerte. Y Sartre encuentra en este muchacho que tendrá que enfrentarse con todo el mundo y a quien le harán las acusaciones más infames de todas partes, él encuentra en este muchacho alguien que lo toma como un igual. Y yo te lo pongo con un ejemplo sencillo, es como que vos querés mucho a una persona, no sé, tu abuelito, por ejemplo, o tu padre o tu madre que ya están viejos, y salís a caminar con él, no sé, lo invitas vamos a cenar al centro, y salís con él y tenés que cruzar, no sé, una calle. Vos, si lo querés, te instalás en las condiciones físicas suyas, y no como si estuvieras con un muchacho de tu propia edad. Pues bien, esa lógica de ponerse en el lugar de un otro, a quien se quiere y se admira, pero a quien se le exige, es como si Pierre Victor le hubiera dicho, no estás por debajo, no te vas a morir por debajo de lo que has sido, muere con la dignidad del Sartre que fuiste. Y por eso Sartre hasta el último día de la vida estuvo entregado a las dos cosas que siempre amó, el pensamiento y la acción que se podía suscitar a partir del pensamiento. Y murió pleno de vitalidad. Él nunca, les voy a leer unas palabras suyas para concluir, donde él dice, la muerte no entra en mi vida, está fuera. Un día mi vida cesará, pero no quiero que en ningún caso esté abrumada por la muerte, agotada, apagada, declinada por completo. Quiero que mi muerte no entre en mi vida, que no la defina, ser yo siempre una llamada a la vida. Y esa rebeldía última de Sartre, que necesitaba a alguien que lo quisiera bien, porque no es que Simone de Beauvoir no lo quisiera, que lo quiso mucho, porque fue una mujer que fue una compañera impecable a lo largo de 51 años que estuvieron juntos como compañeros, sino que es que vos podés querer mucho a alguien y quererlo tan erróneamente que lo que le pedís al otro es que el otro se sitúe por debajo de las posibilidades que él contiene. Entonces, ese colofón de la vida de Sartre, que fue el encuentro con Pierre Victor, fue una fortuna, en mi opinión, para él, porque pudo morir en su ley. ¿Cuál era la ley de Sartre? Era la ley de vivir la vida tal como desde el comienzo, desde la más temprana juventud la había asumido. Una anécdota que yo no me acuerdo cuál es, creo que es Poulon, uno de los miembros de Tiempos Modernos, cuenta que cuando Sartre lo llevan al hospital y ya estamos a las puertas de su muerte,
Puilón le aproxima un vaso de agua y Sartre le guiña el ojo y le dice, el próximo en mi casa y de whisky. Con lo cual un hombre que estaba tocando las puertas de la muerte está diciendo, no, hay que morirse vivo, hay que morirse vivo. Y es falso eso de que la vejez sea una especie de entrega paulatina de las cargas de la vida que uno ha puesto en sus espaldas. Y hay que morir apropiándose de la muerte en ese sentido de reconocer que ella siempre significará limitaciones para uno en términos de la decrepitud corporal, etcétera, pero que otra cosa y otro cantar es la posición significativa ante la vida. Y creo que es una lección que también nos deja Jean-Paul Sartre en una sociedad en la cual tempranísimo la gente rinde las armas y tempranísimo la gente piensa que si algún valor y sentido tiene su existencia es delegarla a los nietos, que esos sí serán los que harán la vida. Aquí hay un testimonio y es que un hombre es íntegro en su existencia, que supo asumir esa existencia en la plenitud de la construcción de un sentido, pero que el sentido de la construcción de una vida termina cuando se exhala el último suspiro, y en el caso de Sartre, pues aquí nos tiene muchos años después hablando de él. Muchísimas gracias y hasta el otro mes.